tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo, que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Siempre que pecamos es porque somos tentados. Y siempre que pecamos es porque no hemos podido resistir la tentación. Así funciona. Nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a pecar. Somos tentados a pecar y como no podemos tener las fuerzas suficientes para renunciar a la tentación, por eso pecamos. Y eso ocurre cada día, eso ocurre cada año, eso ocurre cada hora. Eso es algo constante en nosotros. Y el pecado es entonces el mayor de nuestros problemas. El pecado es algo terrible que podemos ver todos los días. Cuando pones la televisión, no hay ahí envidia, no hay homicidio, no hay adulterio, no hay mentira. ¿Acaso no hay odio? ¿Acaso no hay violencia? Claro que hay todas esas cosas. Esas cosas las hay porque lo ves en la tele, pero también porque lo vives cada día. No hay orgullo, no hay envidia, no hay malas palabras. ¿Y eso por de dónde nace? ¿De dónde sale todo eso? Sale de tu corazón y de mi corazón pecaminoso. Somos una fábrica de pecado. Y por eso el pecado que habita en tu corazón, que habita en todo corazón, produce en ti acciones pecaminosas. El deseo pecaminoso produce acciones pecaminosas. Y es por esto que el apóstol Juan aquí nos está diciendo que es algo realmente increíble que alguien diga que no tiene pecado. Es decir, que su naturaleza es buena, que es buena persona, que no peca. Es algo increíble porque eso no solamente es que me engaño a mí mismo, sino que también digo que Dios es mentiroso y que estoy por encima de los demás, que los demás son peores que yo. Y ese era el ser humano, así somos. El pecado nos hace creer la misma mentira que nosotros imaginamos. Nos inventamos una mentira y nos la creemos todavía. Y es por eso que vamos a ver hoy que hay una mentira muy grande que creemos. Hay una verdad de Dios que nos desinfecta de esa mentira. Y hay una solución que Dios da para quitar esa mentira para siempre. La gran mentira es, tú puedes llegar por tu propia cuenta a ser aceptable a Dios. Esa es la gran mentira. Podemos llegar a ser justos por nuestra cuenta, versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado.
lo hacemos pasar a Él por mentiroso. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hay personas que piensan esto, pero la verdad es, somos pecadores y no deberíamos pecar. Aunque somos pecadores, no deberíamos pecar. La tercera cosa es la buena noticia del Evangelio. La provisión que Dios ha hecho cuando pecamos. ¿Qué ocurre cuando pecamos? Que tenemos a Jesucristo como abogado e intercesor y como sacrificio por nuestro pecado. Vamos por partes. La primera cosa, la gran mentira de que podemos ser justos y liberarnos de nuestro pecado por nuestros propios medios. Y dirá, mira, pero yo no creo eso. Sí lo crees y lo practicas. Sí lo crees y lo practicas. Porque el ser humano es religioso por naturaleza. Somos animales religiosos, como alguien dijo. Y pensamos que poco a poco, con nuestro esfuerzo, nos podremos librar de nuestros pecados. Poco a poco, con nuestra buena voluntad, nos podremos librar del pecado. Y por eso la gente va a la religión. Me siento sucio, me siento mal porque he pecado, pero voy a la religión y ya me tranquilizo. Ya voy a la religión y ya me siento mejor, me siento buena persona, me siento mejor que mi vecino, que no va nunca a la religión, que no tiene temor de Dios. Y como yo soy mejor que ellos, entonces yo podré lograrlo. Y algunos llegaban a decir, yo no soy tan pecador, hay otros peores que yo. Pero también está el perfeccionista humano que, sin creer en Dios, dice, verás, es verdad que existe el mal, existe la injusticia, existe el pecado y la violación de la ley de Dios y de la ley de los hombres, pero poco a poco eso lo vamos a arreglar. Paso a paso vamos evolucionando, vamos cambiando y vamos a cambiar la sociedad, vamos a cambiar por medio de la política y la educación y la ciencia. Cambiaremos la sociedad y el mundo será cada día mejor. Pero todo eso es una gran mentira porque no funciona. No funciona. Y es porque no están dispuestos a aceptar que Jesucristo es quien nos limpia del pecado, sino que tú mismo te limpias del pecado. Jesucristo es un gran ejemplo de un gran hombre, un gran profeta, alguien que hizo cosas muy buenas por el mundo, pero en verdad yo no le necesito, porque yo puedo con mi propia fuerza superarme a mí mismo, conquistar mis metas y lograr todo lo que otros de otra manera no podría, pero ahora sí lo puedo hacer con mi propia fuerza. Y eso es por la gran mentira de pensar que el pecado son hacer cosas malas. ¿Qué piensa la gente que es el pecado? El pecado es mentir, robar, reñir, insultar, blasfemar, emborracharse, actuar con malicia, con engaño, tener relaciones sexuales ilícitas. Y dicen, eso es el pecado, pero yo no hago nada de eso. Yo no lo hago. Yo no mato, ni robo, ni hago esas cosas. Por lo tanto, no soy tan malo. Pero ¿quién ha dicho que el pecado sea solo eso? Por supuesto que esas cosas son pecados, claro que sí. La injusticia, la mentira, los malos pensamientos y palabras, la inmoralidad sexual, el robar y la injusticia, todas esas cosas, claro que son pecados. Pero ¿es eso lo que Dios ha dicho que es la madre de los pecados? ¿La fuente del pecado? Marcos capítulo 12. Le hacen a Jesús una pregunta a un líder religioso. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Marcos capítulo 12, versículo 28. Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? 12, 28. ¿Cuál es el más importante? El más importante, dijo Jesús,
es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre que le preguntó a Jesús. Tienes razón al decir que Dios es uno solo, y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que los holocaustos, que todos los holocaustos y sacrificios. Y al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. El pecado, amigo, hermano, no es hacer cosas malas. El pecado es ser malo. El pecado no es hacer cosas malas. El pecado es no amar a Dios como deberíamos. No amar al prójimo como deberíamos. Nadie ama al Señor nuestro Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Es al revés. Nos amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente al yo. Eso es lo que hacemos. No a Dios, sino a nuestro propio yo. Y al prójimo lo amamos en la medida en que el prójimo nos dé algo a nosotros. Por lo tanto, el gran pecado no es hacer cosas puntuales mal hechas. He mentido, he engañado, le he insultado a este, me reñí, me enfadé con el otro, cometí este pecado del otro. Por supuesto, pero el gran problema no es ese. El gran problema es que tú haces eso, tú y yo hacemos eso porque no amamos a Dios. Esa es la fuente del pecado. Nuestro corazón egoísta no ama a Dios ni al prójimo, sino nos amamos a nosotros mismos. Y por eso Jesús dijo que ese es el gran mandamiento. Todo lo que no proviene del amor es pecado. Lo que no proviene del amor no es aceptable delante de Dios. Yo puedo hablar lenguas humanas y angélicas y tener toda la fe para trasladar las montañas. Puedo tener entender todos los misterios y toda la ciencia. Y puedo dar todos mis bienes a los pobres y entregar mi cuerpo para ser quemado y no tener amor, y nada soy. Luego entonces el gran problema es que el pecado, la fuente del pecado es que mi corazón no ama a Dios, porque no tiene afectos hacia Él. Nuestra mente no piensa en Dios, en servir a Dios. Nuestra voluntad no está agarrada al Señor, sino a nosotros mismos. Esa es la fuente del pecado. Y ahora decimos, ¿quién puede decir que no ha pecado? ¿Acaso amamos al Señor nuestro Dios como debiéramos? ¿Y al prójimo como nosotros mismos? Claro que no. Si viviéramos 1.000.000 de años, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a no amar a Dios. Y por eso vienen todos los demás pecados. Así que, no mires al pecado solo, hoy no he hecho nada malo. ¿Verdad? El fariseo, el sacerdote y el levita, cuando vieron tirado a aquel hombre que lo apalearon en el camino, los ladrones, no hicieron nada mal al hombre que había tirado, solamente pasaron de largo. Y viéndolo, pasaron de largo. Pero ¿qué pasó con el samaritano? Viéndolo fue movido a misericordia. En sus entrañas, en su corazón surgió el amor de Dios en él. Y por eso se detuvo y le ayudó. Recuerda lo que dice Jesús. Apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste nada para beber. Estuve desnudo y no me diste nada de ropa. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y no viniste a mí. Y dirán, pero Señor, ¿cómo te hemos visto a ti hambriento, sediento, desnudo, en la cárcel o enfermo y no te hemos servido? ¿Y él qué dirá? Por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños que creen en mí, a mí tampoco lo hicisteis. Hay gente que dice, yo no soy pecador porque yo no le hago mal a nadie, y bien tampoco.
¿Cuánto de tu dinero, de tu tiempo, de tus recursos dedicas al prójimo? ¿Cuánto? Luego entonces es una gran mentira que el pecado es solo hacer cosas malas. El pecado es que no amamos a Dios y al no amar a Dios, al estar rota nuestra conexión con Dios, con nuestra alma, tampoco amamos al prójimo como nosotros mismos. Ese es el pecado. Déjate de la tontería esta de, ay, mira, es que esto está mal, yo como no lo hago, mira, yo no soy un borrachín, pero este se emborracha, mira qué malo es él, y yo soy mejor, tú eres mejor. Tú y yo no tenemos nada más que basura dentro de nosotros. Somos egocéntricos, arrogantes, envidiosos. Tenemos malos pensamientos, palabras y obras todos los días. No amamos a Dios como debiéramos. Deja de creerte mejor persona. ¡Ay, qué buena persona soy! No eres una buena persona. Eres un pecador condenado y corrupto como yo. Y la única diferencia que hay entre un pecador y otro es que unos pecan así y otros asao. Pero da igual. Todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. A unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora, coge esta verdad y deja de compararte con otros, de decir, ay, qué bueno soy yo. Yo leo la Biblia y oro, pero mira qué malo es. No. Mira lo que hay en tu corazón y vas a ver que no hay amor por el Señor, ni amor por el prójimo como debiera. Ahora bien, hay otra verdad. La verdad es, capítulo 2, versículo 1, mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis. No deberíamos pecar, pero lo hacemos. Hijitos, no quiero que pequéis. Un creyente es alguien que lucha contra su pecado. Pero escucha, lucha contra tu pecado con el pecado verdadero, no con la rama, sino con la raíz. ¿Me explico? Hijitos, estas cosas es para que no pequéis. Claro, el Señor no quiere que pequemos. En la medida en que tú estás buscando amar al Señor y amar a tu prójimo, los demás pecados se van a caer solos, se van a morir solos, se van a secar solos, van a desaparecer solos. Pero deja de estar cortando las ramas y olvidándote de la raíz. Y ahora, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Es un sentido figurado, por supuesto. No está diciendo que dañe nuestro cuerpo, porque eso no es cosa de Dios. Si tu brazo te es ocasión, córtalo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Más vale estar en cojo al cielo que no con tus piernas al infierno. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que el que verdaderamente ama a Dios estará dispuesto a renunciar al pecado por amor a Dios. Su corazón será movido a dejar todo eso por amor a Dios. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y claro, ¿qué es entonces lo que debemos hacer? Mira, lávate, purifícate, aparta de ti la maldad de tus obras delante de mis ojos. Deja de hacer el mal, dice el Señor en Isaías. Amados míos, según 1 Pedro 2:11, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los malos deseos carnales que luchan contra el alma. ¿Ves? Los cristianos son gente que lucha contra su pecado. Con quien tienes que luchar es contra ti mismo. Por eso dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. Tu cruz. Ya tienes bastante con la tuya. A veces queremos arreglar los problemas del otro, pero con la tuya tienes bastante ya. No deberíamos estar practicando el pecado, porque dice que el que practica el pecado es del diablo. Y la mejor manera de hacerlo es entender nuestra naturaleza pecaminosa y luchar contra ella.
Pero ahora bien, ya que estamos convencidos de que somos pecadores, vamos con la tercera cosa. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Si no podemos librarnos del pecado por nosotros mismos y en verdad somos pecadores porque no amamos a Dios ni al prójimo como debiéramos y rompemos el primer mandamiento de la ley y todos los demás caen también, entonces, ¿qué podemos hacer? Ir a Jesucristo. Qué buena cosa es esa. Ir a Jesucristo. Dice el versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, un abogado, Jesucristo el justo. Mira qué hermoso, qué maravilloso es eso. El Señor sabe que tú eres una pecadora, yo soy un pecador. Tú eres un pecador, yo también soy un pecador. Eso lo sabe el Señor. Y sabe de tu debilidad, sabe de tus tentaciones, sabe de todo lo que hay en ti y ha provisto para nosotros la manera en que podemos ser librados de nuestros pecados. Ese nuestro Señor, ese Parácletos, ese abogado e intercesor. El pecado nos separa de la comunión con el Señor. No nos puede separar del Señor porque Cristo arregló eso. Pero sí nos separa de una comunión mejor con el Señor. Nos hace sentir sucios, culpables. Nos hace sentirnos amargados, tristes. Tener miedo de ser condenados y castigados. El pecado produce en nosotros esa podredumbre interior y ese temor exterior de ser disciplinados por Dios y castigados por Él. El pecado trae todas esas cosas a nuestras vidas. ¿Y cuál es el antídoto contra eso? Jesucristo. Porque dice, si alguno ha pecado, lo tenemos ante el Padre a un abogado intercesor que es Cristo, el justo. Verás, el único justo es Cristo. El único. Dios no espera que tú seas justo fuera de Cristo. Dios no espera que tú puedas practicar una justicia que no sea la de Cristo mismo, porque Él lo proveyó. Jesucristo es el único que recibió la aprobación del Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia. Jesucristo es el único que pudo decir en la cruz, consumado es. Que pudo decir en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el único que tiene el sello de aprobación del Padre. El único que ha obedecido toda la santa ley de Dios. El único que puede presentarse por nosotros como nuestro intercesor y nuestro abogado defensor delante del Padre. El único que tiene, la única persona que tiene la autoridad perfecta de presentarse ante el Padre para conseguirnos el perdón y la justicia que nosotros no tenemos. Solo Él puede hacerlo. Solo Él, nadie más. Ninguna otra persona que haya existido en el pasado o exista en el futuro, ninguna cosa que tú puedas hacer agrada a Dios sin Cristo. El acto de obediencia más puro que tú puedas presentar a Dios, la mejor obra que tú puedas presentar al Señor, son como trapos sucios delante de Él. Tú y yo nunca podemos agradar a Dios si viviéramos 100.000 años, aunque seamos los mejores creyentes, aunque seamos como Pablo y como Pedro, aunque podamos ser hombres y mujeres fieles a Dios como ellos lo fueron. No tenemos otra justicia, y ojalá que fuéramos como ellos, pero no tenemos ni una sola gota de justicia delante del Padre. Ni una sola. Solo es en Cristo. Y es por eso que tenemos este abogado. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que además es el sacrificio por nuestros pecados. Porque tengo dos problemas con Dios. Tenemos tú y yo dos problemas con Dios. Uno,
Obediencia a la santa ley de Dios. 0. Porque el primer mandamiento, el segundo menos, pero el primero no lo podemos cumplir. Entonces, si la ley exige que yo guarde el mandamiento de Dios y no lo hago, tengo un problema, ¿no? Y el segundo problema que tengo es, ahora que he pecado y he roto los mandamientos de Dios, la santa ley de Dios me dice, tú eres digno del infierno, te has ganado el infierno, tú nunca puedes estar con Dios. Dios es santo y tú pecador, por lo tanto, nunca podrás estar con Él. Tenemos entonces dos problemas, la justicia que debemos y el pecado que cometemos. La santidad que le debemos dar a Dios y no tenemos, y la culpabilidad por la que tenemos que pagar por no haber obedecido a Dios, por haber quebrantado la ley de Dios, por no amarle a Él. Pero todo eso fue provisto y preparado en la cruz. Versículo 2. Él es el sacrificio, Jesucristo el justo, el perfecto, el intercesor y abogado. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo maravilloso de Cristo es que Él, con su solo sacrificio, de una vez y para siempre, ha cubierto todos nuestros pecados, todos ellos. Y por lo tanto el pecado ya no nos puede separar de Él. Como sacrificio por nuestros pecados, Dios lo puso. ¿Para qué? Para quitarlos, expiarlos, cubrirlos, satisfacer la justicia santa de Dios, pagar el precio que merecíamos, apaciguar la ira de Dios y reconciliarnos con Él. Y todo eso fue hecho por su sacrificio. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, acabó con el pecado y la sentencia del pecado y la corrupción del pecado y la culpa del pecado y la contaminación del pecado y la paga del pecado. Todo eso lo llevó Él en la cruz. Él fue colgado en aquella cruz y fue maldito de Dios porque todo lo que trae el pecado y la paga del pecado, Él ya lo llevó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros ahora, en Cristo, sabemos que Dios no está enfadado con nosotros. Puede entristecerse, pero Él no va a desatar su ira contra ti. No va a castigarte por tus pecados, porque ya castigó a su propio Hijo en la cruz. Dios no castiga a los cristianos por sus pecados. Dios los disciplina para que se vuelvan a Él en arrepentimiento, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Déjate de la mentira diabólica de la gente. Mira, no peques en esto que Dios te va a castigar. Esa es la mentira de los demonios. Cree la verdad de Dios. Dios castigó a su Hijo por ti. No queda más castigo para ti. ¿O es que te parece poco que Cristo pagara el castigo que tú y yo merecíamos? ¿Te parece poco eso? Todo pecado ha sido cubierto en la cruz del Calvario. Todo. Y por eso Jesús dice en Isaías 53, Él mirará la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justificará a muchos. Él fue perfectamente obediente para mí y perfectamente sufriente para mí. Todo lo que el Padre tenía en contra de mí, mis faltas por no obedecer a Dios, la culpa de mi pecado, mi corrupción de mi pecado, todo eso lo llevó Jesús en su sacrificio propiciatorio de favor a mí. Por lo tanto dice, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Qué noticia tan buena! ¡Qué maravilla! Me siento sucio y pecador. Y peco con mi corazón, peco con mi mente, peco con mis ojos, peco con mis labios, peco con mi cuerpo, peco con lo que debería de hacer y no hago, peco de 1000 maneras diferentes todos los días. Pero voy a Jesucristo y digo, Él es mi propiciación, Él es mi abogado, Él es mi intercesor. Eso es el Evangelio, no hay nada como eso. Si vivieras 1.000.000 de años no tenías una mejor noticia que esa. Que tú eres pecador, tú
gran pecador, pero tienes un Salvador increíble, maravilloso. Que Él se levanta a tu favor, intercede delante del Padre, para que el Padre nunca tenga ira ni enojo contra ti, sino solo amor. Así es Jesucristo. ¿Qué te parece? ¿Qué tienes que decir a eso? Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo, por los que todos los que se arrepientan. Y no hay mejor noticia que esa. La reconciliación ya está preparada. La paz con Dios ya la tenemos en Cristo. Ya no hay ninguna condenación para nosotros. Podemos disfrutar con gozo de su salvación. Y eso nos tiene que mover a huir del pecado. No es una licencia para pecar, es una licencia para adorar, para alabar al Señor. Porque ahora nos dice el Señor, hijo mío, no peques. Vale, Señor, porque ya me has lavado, ya soy tuyo, ya te pertenezco, tú me has hecho nacer de nuevo. Pero Señor, si peco, ¿qué pasa? No te preocupes. No te preocupes. Aquí está mi hijo, abogado, intercesor, mediador, justicia para ti, perdón para ti, obediencia para ti, santidad para ti, liberación para ti, socorro para ti, bendición para ti. Todo lo que tú necesitas, cuando lo necesites y cómo lo necesites, está en mi Hijo Cristo. Eso es todo, eso es todo. Entonces un cristiano dice, bueno, comienza el día y hoy seguro que voy a fracasar, Señor, seguro. Yo no quiero hacerlo, porque quiero amarte más y más. Y quiero servirte más y más, porque soy hijo tuyo, pero voy a fracasar. Pero me levanto y digo, qué bueno que tengo a Cristo. No pasa nada. Aquí está. Me acuerdo cuando trabajaba con mi padre en la construcción. Había cosas que yo no sabía hacer bien. Era jovencillo. Yo siempre he sido un peón pero de los malos. Entonces mi padre decía, tienes que hacer esto así, Fran. Sí, pero ahí no me sale. Él decía, no te preocupes, después lo arreglo yo. Tú haz lo que puedas. Hazlo de la mejor manera. Y cuando lo conseguía hacer más o menos, lo llegaba a él. Espera, esto está mal, vamos a ponerlo aquí, así. Entonces yo tenía confianza, tenía libertad, porque digo, no importa si me equivoco, mi padre vendrá después y lo arreglará. Pero tengo motivación para hacerlo. ¿Y qué es un cristiano? Un cristiano tiene esa motivación de servir al Señor y dices, si me equivoco y fracaso, si peco, Él lo arreglará. Y nunca me separará de Él. Nunca me apartará de Él. Por eso termino con estas palabras del apóstol Pablo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Más aún, el que está a la derecha del Padre, el que también intercede por nosotros. En Cristo está todo, absolutamente todo cubierto. Y es por eso que esa es la buena noticia del Verbo de vida, quien bajó del cielo para resolver el gran problema del pecado que tenemos nosotros. Y ahora, Jesucristo es nuestro sustituto, el sacrificio provisto por Dios para que podamos ser libres y podamos estar con Él para siempre. Dios se encargó de eso. Dios sabe cuál es el problema y ha provisto la solución. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para que Jesucristo sea nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro sacrificio por el pecado y que nuestra culpa se termine y podamos estar con Él en el cielo? ¿Qué es lo que tienes que hacer, joven? ¿Qué es lo que tienes que hacer, mayor? Pues
Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él nos perdonará nuestros pecados y nos librará de toda maldad, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Y escucha, tú no eres un buen hijo, un buen estudiante, una buena persona. No lo eres. No te engañes más. Tú no amas a Dios. Yo tampoco. No estoy diciendo que yo sea mejor que tú. Ninguno de los que estamos aquí amamos a Dios y amamos al prójimo. Somos egoístas, incrédulos, rebeldes y desobedientes por naturaleza. Necesitamos a Cristo. ¿Y a qué esperas? ¿A qué esperas para venir a Jesús y decir, Señor, sé tú mi abogado, mi intercesor? Límpiame con tu sangre, Jesús. Perdóname y límpiame de toda maldad. Y los que somos de Él, ¿sabes? A ver, quiero decir esto con mucha prudencia para no cometer una herejía y que me echéis de pastor. O el Señor se enfade conmigo, pero voy a deciros algo. A ver, por supuesto que el pecado es horrible. Y la Biblia nos dice que no hay nada peor que pecar. El pecado es peor que el diablo y peor que el infierno y peor que ninguna cosa. Porque el pecado es lo contrario a lo que Dios es. ¿De acuerdo con eso? Ahora bien, el Señor aún utiliza el pecado que cometemos. No lo aprueba. Así vas a creer. Mira lo que está predicando el pastor aquí. Este hay que echarlo rápido porque se ha vuelto loco. No. Dios no aprueba tu pecado ni el mío tampoco. Pero verás lo que hace el Señor. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos convence de nuestra maldad, de nuestras faltas, de que no le hemos amado a Él y por eso hemos hecho otras cosas que no deberíamos. No hemos amado al prójimo, nos hemos amado a nosotros mismos. Y el Espíritu Santo nos da esa convicción, porque somos creyentes. Cuando no somos creyentes no, pero si lo somos sí. Y ahora, el pecado es algo espantoso, horrible, malísimo. Pero verás lo que hace Dios con el pecado nuestro. No solamente nos limpia de Él, nos lo perdona cuando lo confesamos, sino que el Señor utiliza ese pecado que nosotros cometemos para hacernos ver que Cristo es mucho más precioso. Cuanto más negro está la noche, más brillan las estrellas. Y tú dices, mira cuánta corrupción hay en mí, mira cuánto pecado hay en mí, mira cómo he caído en la maldad, mira qué horrible es todo lo que me ha pasado. Sí, eso es espantoso, es horrible, pero aún el Señor quiere utilizar eso para que Cristo te parezca infinitamente sublime, hermoso, precioso. Porque cuanto más grande es tu pena, más grandes son sus abrazos. Cuanto más grande es tu culpa, más grande es su perdón. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y cuando lo peor de ti sale, lo mejor de Dios viene. Así es Él. Increíble. Siempre gana. Si no peco, gana. Si peco, gana. Porque Él es así. Él lo venció. Él venció al diablo. Él venció el pecado. Él venció la maldad. Él venció la desobediencia. Él es el vencedor. Él es maravilloso. Y siempre ganará. Así que cuando peques, no lo des todo por perdido. Cuando te acuse el diablo, no tengas miedo. Cuando caigas en las peores cosas, no te des por vencido, porque aún vendrá Cristo, vendrá Él y te levantará y te dirá, no temas, yo soy tu abogado, tu intercesor, tu justicia y todo lo que tú necesitas. Y aún te parecerá Jesús aún más maravilloso.
¿No te parece sublime eso? ¡Qué Salvador tenemos! Vamos a orar. Ahora, Señor Jesús, gracias que tú estás en el cielo intercediendo por nosotros. Gracias que estás delante del Padre como abogado para que así nosotros no tengamos condenación alguna. Tú has vencido a la muerte y al pecado. Tú obedeciste la santa ley. Tú lo hiciste todo por nosotros, Señor. Y ahora nosotros solo tenemos que gozar de ti, caminar contigo. Y pase lo que pase, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que toda la gloria para ti, Jesús. Toda la alabanza para ti. Todo el honor para ti. Y ahora te pedimos, Señor, en esta noche, al terminar este culto, si hay aquí algún joven, algún mayor, alguien que nos está escuchando por internet, alguien que no tiene todavía a Jesucristo como su abogado, intercesor, como aquel que sacrificio por su pecado. Si alguien todavía no lo tiene, que sea tu Espíritu revelándole la hermosura de Jesús, el amor de Jesús, la gloria de Jesús, el perdón de Jesús, la limpieza que Jesús da a todo aquel sucio que se acerca a Él. Gracias por Cristo Jesús. Y gracias por la buena noticia, por la noticia maravillosa, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Que ya no tenemos que tener miedo, ya no tenemos que sentirnos sucios y corrompidos, sino que en Cristo recibimos la justicia, la santidad, el perdón y la gracia. Todo lo que necesitamos está en Cristo. ¡Aleluya! Gloria sea a Jesús. Por siempre, por toda la eternidad. Estaremos toda la eternidad proclamando la gloria de Jesús, el amor del Padre y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar para terminar la alabanza que han elegido nuestras